Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Noa. Hoy es el día número 3 del mes de Hesbán, del año 5783. Los Jodes Hesbán fue el miércoles anterior, o sea que estamos transcurriendo el mes de Hesbán. Dejamos atrás el mes de Tirri. Bien. La semana inmediatamente anterior, en Shabbat, estudiamos acerca de toda la creación de Dios en la primera parashá, la parashá Bereshit. Estudiábamos de que Hashem había creado a Adán y lo había puesto en el Gan Edén para que lo trabajara y lo custodiara, absteniéndose de realizar actividades prohibidas. Esa fue la finalidad de Hashem con su creación, en este caso con el primer hombre, Adán. ¿Qué pasó? La serpiente fue más astuta que cualquier bestia del campo que Hashem había hecho e hizo que tanto Eva como Adán pecaran. Los hizo violar el único precepto negativo que le había sido entregado a Adán. Ese precepto negativo era de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solamente un precepto negativo había sido entregado a ellos, específicamente a Adán, como el primer hombre de la creación y responsable de cuidar el Gan Edén. Las 10 generaciones, desde Adán hasta Noa, habían sido un tremendo fracaso y toda la humanidad había caído espiritualmente, dando lugar a que el Creador decretara acabar con toda la especie humana, a excepción de Noa y su familia. Adán había sido creado con un alma inmortal, como enseñábamos la semana inmediatamente anterior, el Shabbat anterior, pero a consecuencia de su transgresión se volvió un ser mortal y por lo tanto vivió 930 años. Enseñan nuestros sabios que el hecho de que Adán comiera una manzana del árbol del conocimiento y no del árbol de la vida influenció a Adán para que alcanzara la conciencia de mortalidad, que se volviera un ser mortal, pasando de ser un ser inmortal como lo había creado Hashem a un ser mortal. La vida, tal como Adán la conocía, estaría a partir de entonces sujeta a la muerte. Toda la creación tendría un tope de años, un tope de vida. No había forma de que Adán ni su descendencia lograran el conocimiento y la conciencia de no morir nunca, a pesar de que él vivió hasta la edad madura de 930 años. La influencia de Satán en forma de obligatoriedad de la muerte estaba demasiado arraigada en la conciencia de Adán para poder cambiarla como resultado de ninguna autodisciplina de su parte, de Adán. El ADN de Adán ahora incluía el código genético de la muerte, el cual sería transferido a toda su descendencia.
El Zohar declara que a causa de la limpieza espiritual que la humanidad experimentó con el evento del monte Sinaí, y que duró aproximadamente 2300 años, la conciencia de las personas se revirtió a la realidad de la inmortalidad del árbol de la vida. Desafortunadamente, enseña el Zohar, los episodios incluidos en la Biblia, como el diluvio o el arca de Noé, la trama de la torre de Babel y la esclavitud del pueblo Israel en Egipto, se trata meramente como simples fábulas. Pero en esencia, estos fueron los tres incidentes trágicos que generaron un cambio total de la conciencia humana. De una u otra forma, la humanidad se vio forzada a caer de rodillas y admitir que no tenía el control. Los sabios enseñan y establecen que estos episodios fueron experiencias de limpieza espiritual que finalmente provocaron el cambio de una conciencia de mortalidad a una de inmortalidad, haciéndolo nuevamente. La conciencia de las personas ya estaba preparada para el monte Sinaí. Sus egos habían quedado atrás y ya no interferirían ni forcejearían con la realidad de la inmortalidad, expresando escepticismo o las típicas actitudes de ver para creer, que son impuestas por el ego. Sus conciencias se habían abierto para recibir la fuerza de la luz del Creador. Este proceso evolutivo era necesario para lograr un cambio total en dicha conciencia, y la humanidad ya estaba preparada para recibir un cambio en el ADN, como lo había establecido primeramente nuestro Creador. Cuando Adán optó por comer del árbol del conocimiento y fue invadido por la conciencia de mortalidad, nuestro aspecto divino de eternidad desapareció. Nosotros íbamos a ser eternos, pues Dios y la fuerza de luz existen a perpetuidad. Puesto que somos parte de Dios, la eternidad es una parte que nos correspondía a nosotros. Era una parte inherente a cada uno de los miembros de la creación. Cuando Adán cayó bajo la influencia de la mortalidad, al ejercer su libre albedrío, porque es importante tener en cuenta esto, que en el momento en que fuimos creados, Dios, Hachén, nos dio ese libre albedrío. Y el primero que recibió el libre albedrío fue Adán. Entonces, cuando Adán cayó bajo la influencia de la mortalidad, al ejercer su libre albedrío, él escogió lo que sucedió y elegir ese árbol, la energía genética del ADN de la eternidad recibió, por decirlo así, un mensaje de que sus servicios ya no eran necesarios. Ese fue el tipo de libre albedrío que nuestras almas demandaron. En aquel momento, el aspecto divino de la eternidad recibió la orden de abstenerse.
de extender su beneficencia mientras no hubiera deseo o solicitud expresa de alguna ayuda. Todo lo que se pareciera a Dios, a Hashem o al aspecto divino de la inmortalidad, dejó de tener la autoridad para imponer su voluntad sobre nosotros. Si Adán era lo suficientemente necio como para ignorar la advertencia de su componente divino interno, entonces su aspecto integral de inmortalidad sería suplantado por su deseo de mortalidad. Esta es precisamente la idea que expresan nuestros sabios al preguntar por qué cuando nuestros instintos nos dicen que no hagamos algo, hacemos caso omiso de nuestro consejo interno y lo hacemos. Lo hacemos de todos modos. O porque cuando nuestro interior nos dice que hagamos algo, acabamos no haciéndolo. Entonces, el libre albedrío forma parte de cada uno de nosotros. El único problema con el libre albedrío es que también nos acompaña nuestra conciencia caótica del enemigo, la cual se ha convertido en nuestro nuevo socio igualitario en nuestro proceso cuando tomamos decisiones. Naturalmente, el enemigo también intenta afectarnos con su conciencia de mortalidad. Para eso fue creado él. Y para ello tiene a los cementerios de su lado. Sin embargo, todos, amados, disponemos de libre albedrío para optar nuevamente por la inmortalidad. Todo depende de cada uno de nosotros. La generación del diluvio continuó deslizándose cuesta abajo hacia la inmoralidad, hasta que finalmente colmó la misericordia de Dios. Es decir, llenamos la taza, como decimos aquí en Colombia. La taza se llenó. Es especialmente ilustrativo el hecho de que el detonante del diluvio haya sido la corrupción, tal como enseñan nuestros sabios, aunque se haya completado una medida variada de muchas transgresiones, pero la que desata la condenación misma es el dinero mal habido. Así es como el hombre tomó al universo y lo fue empujando hasta la destrucción. Sin embargo, había un hombre, Noah, que fue digno de salvar a la raza humana. Y al salvar a la raza humana, salvó al mundo por completo. Gracias a su rectitud, la humanidad pudo sobrevivir. Esto nos debe servir como prueba de que nadie debe considerarse poco relevante en lo que hace a la historia. Es decir, cada uno de nosotros debemos tener confianza y seguridad de que lo que estamos haciendo,
estudiando Torah, aplicando Torah y enseñando Torah es relevante para la redención que esperamos que sea pronto y en nuestros días con nuestro Santo Maestro. No podemos afligirnos o sentirnos derrotados de que quizás esto no vaya a ser contado en nuestras vidas. No, al contrario, aquí estamos viendo de que Noa, a pesar de todo, fue el encargado de salvar a la humanidad para que ésta pudiera sobrevivir. Es cierto que hemos compartido muchas enseñanzas acerca de Noa, que quizás él no cumplió con la tarea original para la cual había sido creado. Él solamente compartió la Torá a su familia, se preocupó solo por su familia, pero a raíz de esto que él hizo fue que la humanidad a la postre fue salvada. Entonces, era de esperar que al menos la generación inmediatamente posterior a los sobrevivientes del diluvio hubiera comprendido que la inmortalidad no es un derecho adquirido. Cuando la generación que construyó la Torre de Babel se disponía a librar una guerra con el Creador, no necesitaba de libros de historia imperfectos, como toda obra del hombre, para aprender sobre el diluvio. Noa y su familia aún estaban con vida. Ellos eran testigos presenciales que vieron en carne propia los caminos de la necedad humana y sus desastrosas consecuencias. Sin embargo, enceguecidos por sus delirios de grandeza y racionalizando que el diluvio había sido una catástrofe natural, fruto de la coincidencia, construyeron la torre a pesar de todo. O sea, vino un pecado tras otro. Y nos enseñan nuestros sabios, la historia suele repetirse, al menos para aquellos que no aprenden de ella. Veamos esto. Capítulo 11, versículos 5 al 9 del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Está escrito: descendió Hachem a ver la ciudad y la torre que construyeron los hijos del hombre, y Hachem dijo: he aquí que son un pueblo con un solo idioma para todos, y esto es lo que comienzan por hacer. Y ahora, ¿acaso no debería negárseles todo lo que se propusieron hacer? Dijo Hachem: vamos, bajemos y confundamos su idioma para que uno no entienda el idioma del prójimo. Y lo dispersó Hachem desde allí por toda la faz de la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Es por eso que se llamó Babel. Entonces, Babel y Babilonia significan lo mismo. Y uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días puede verse en la forma en que la Iglesia romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Vamos a ponerle mucha atención a esto que viene a continuación. Cuando el pueblo de Babilonia
fue disperso en diferentes áreas de la tierra, como leíamos anteriormente. Dice, y los dispersó Hachén desde allí por toda la faz de la tierra. Entonces, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en diferentes direcciones o áreas de la tierra, llevaron consigo el culto a la Divina Madre y al Dios Hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la Divina Madre y a su Hijo de una u otra forma. Aún siglos antes de que el verdadero Salvador, Yeshua, naciera en este mundo. O sea, eso ya existía, esa adoración a la Madre y a su Hijo. Eso vino antes de que Yeshua naciera. En los diversos países donde se extendió este culto, la Madre y el Hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los lenguajes en Babel, en la torre que ellos estaban construyendo. Pero la historia básica seguía siendo la misma. Veamos. Entre los chinos se llamaba a la diosa madre Shimou o Santa Madre y se representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los germanos veneraban a la Virgen Herta, los alemanes, con un niño en los brazos. Inclusive hay una ciudad en Alemania que tiene ese nombre, Herta de Berlín. Los escandinavos la llaman Disa y también la representan con el niño en los brazos. Los etruscos la llamaban Nutria. En India la llamaban Indrani, que también era representada con un niño en los brazos. Y también entre los druidas adoraban a la Virgo Paritura como a la Madre de Dios. En Egipto, la madre babilónica era conocida como Isis y su hijo como Horus. Nada es más común en los monumentos religiosos de Egipto que el infante Horus sentado en el regazo de su madre. El culto a la madre y al hijo era conocido también en Inglaterra en tiempos pasados, pues en el año 1747 se encontró un monumento religioso en la ciudad de Oxford, de origen pagano, el cual exhibe una mujer alimentando a un infante. Así vemos, dice un historiador, que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores desde China hasta Gran Bretaña, y aún en México la Madre y el Hijo eran venerados también. Este culto falso se esparció desde Babilonia a varias naciones con diferentes nombres y formas. Finalmente se estableció en Roma y a través del Imperio Romano. Dice un notable escritor de aquella época, el culto a la grandiosa madre era muy popular en el Imperio Romano. Y existen inscripciones que prueban que los dos, madre e hijo, recibían honores divinos no solamente en Italia, especialmente en Roma, sino también en las provincias, particularmente en África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo
lo podemos tener en la forma en que la iglesia profesante permitía a los paganos el continuar el culto de la diosa madre solamente con una poca diferencia y con otro nombre. Había muchos paganos que se sentían atraídos y era tan fuerte en sus mentes la adoración a la diosa madre que no la querían abandonar. Entonces, fíjense bien, amados, los líderes de la iglesia buscaron una similitud en la cristiandad con el culto de los idólatras paganos para poder atraerlos en gran número y así añadirlos a ella. Roma siempre hizo esto, sumar más que restar. Pero ¿a quién podrían usar para reemplazar a la diosa madre del paganismo? Pues claro que era María, la madre de Jesús. Era la persona más lógica que podían escoger. ¿Por qué entonces no permitir que los paganos continuaran sus oraciones y devociones a su diosa, llamándola con el nombre de María, en lugar de los nombres que tenía anteriormente, con los cuales ellos la conocían? Esto le daba al culto idólatra de los paganos la apariencia de cristianismo. Y de esta forma, ambos bandos podían estar satisfechos e incorporarse así a la iglesia romana. ¿Qué nos enseña esto? Prácticamente no hay una diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. Y esto es exactamente lo que sucedió. Poco a poco, el culto y doctrinas que habían sido asociados con la madre pagana vinieron a ser aplicados a María. Y así el culto pagano de la madre continuó dispersándose dentro de la iglesia profesante. Es obvio que este culto a María no era solo la veneración a la más bendita entre las mujeres, la madre humana del divino Salvador, sino que al contrario, no era más que una continuación del viejo culto pagano a la madre. Porque a pesar de que María, la madre de Yeshua, que eso no lo podemos negar, era una buena mujer dedicada y temerosa de Dios y que fue escogida especialmente para engendrar el cuerpo de nuestro Mashiach, no fue nunca considerada como una persona divina o como diosa por la verdadera iglesia primitiva. Jamás. Ninguno de los apóstoles, ni Yeshua mismo, dieron alguna vez a entender que se debería venerar a María, como lo indica un escrito que aparece en la Enciclopedia Británica durante los primeros siglos de la Iglesia. Esta no fue puesta ningún énfasis en María, absolutamente. No fue sino hasta la época de Constantino, la primera parte del siglo IV, cuando alguien empezó a ver a María como a una diosa. Pero aún durante ese periodo, tal idolatría era denunciada por la misma iglesia. Mire lo que hacían, lo cual es evidente en las palabras de Epifanio, quien denunció a ciertas mujeres de Tiro, Arabia y otros sitios por rendir culto a María como a una diosa verdadera y hacerle ofrendas en su capilla.
Pero esto no sirvió de nada, porque a la postre María se convirtió en la reina. Pero unos años más tarde, el culto a María no solamente era permitido por lo que es actualmente conocida como la Iglesia Católica, sino que vino a ser una de sus doctrinas principales y lo continúa siendo hasta hoy en día. Como Roma había sido por mucho tiempo el centro del culto a la diosa del paganismo, no debemos extrañarnos de que este fuera uno de los primeros sitios donde el culto a María se estableció dentro de la iglesia. Este es un hecho que nos revela abiertamente que el culto a María fue el resultado directo de una influencia de origen pagano. Otro título que proviene del paganismo y fue aplicado a María es el de Reina del Cielo. Escuchen esto, amados. En ningún lugar del Nuevo Testamento, llamándolo así, se dice que María, la madre de Jesús, sea o tuviera que ser nombrada Reina del Cielo. En ninguna parte. Pero este título lo poseía la diosa madre pagana que era adorada siglos antes de que María siquiera hubiera nacido. Sí, hacía mucho tiempo, en los días de Jeremías, que el pueblo adoraba a la reina del cielo y practicaba ritos que eran sagrados para ella, como podemos leer en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 18 al 20. Está escrito: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. Y en este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres de Papos de Chipre hacen ofrendas a la Virgen María como reina del cielo. Wow. Entonces, en este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres de Papos de Chipre hacen ofrendas a la Virgen María como reina del cielo en las ruinas del antiguo templo de Astarte. Y lo que es más grave aún, lo que acaba de compartirnos Adrianita Marín, las personas van hablando sin entender lo que hablan. Dicen que María es la madre de Dios. María, la madre de Dios. Como hemos visto, el nombre de la diosa madre en Egipto era Isis y su hijo Horus, Osiris. Pues bien, uno de los títulos por los cuales Isis era conocido también era el de Madre de Dios. De ahí salió esta frase. Más tarde, este título fue aplicado a María por los teólogos de Alejandría. Bien, sabemos que María era la madre de Jesús, era la madre de Yeshua, pero solamente en el sentido de su naturaleza humana, que María fue un ser humano. El título católico y el significado original de este trascendieron y pusieron a la sencilla y humilde madre de Yeshua en una posición
exaltada, ajena a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y en la misma forma se sigue instruyendo a los católicos actualmente. Ahora, el elemento sobrenatural en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana sobre María es de que ella nació sin pecado original. Amados, yo ahora les compartí, les dije que pusiéramos mucha atención en este tema. Esta parte, ya para concluir, cerrar este capítulo, es bien importante para que nosotros podamos defender nuestra fe. Entonces, está escrito: el elemento sobrenatural en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre María es de que ella nació sin pecado original. Así escriben nuestros sabios. ¿Sí? Pero de este nacimiento no nos dicen nada las Escrituras. Acerca de María, la Biblia dice que fue una mujer virtuosa y temerosa de Dios, favorecida y escogida por Él, por nuestro Creador. Y como humana, entonces fue parte de la raza caída de Adán, cuando Adán pecó. Estamos, como las Escrituras declaran, por cuanto todos, no dicen a excepción de Adán, ni a excepción de Noa, ni a excepción de María, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única excepción de esto es nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, como todo el mundo, María también necesitaba de un Salvador. Y esto fue plenamente admitido por ella misma, por la misma María, cuando dijo, tomen nota, amados, está escrito en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Obviamente, si María necesitaba de un Salvador, entonces no era salvadora. Si necesitaba de un Salvador, ella necesitaba ser salva, recibir perdón, ser redimida como todos nosotros. En resumen, la divinidad de Yeshua no radica en el hecho de que su madre haya sido una persona exaltada o sobrehumana. No. Su divinidad viene del Padre Celestial, no del carácter sobrehumano del instrumento que Dios usó para su entrada en el mundo. Entonces debemos comprender que fue Yeshua quien nació de concepción sobrenatural, no su madre, no María. La idea de que María era superior a otros seres humanos fue enfáticamente rechazada por el mismo Yeshua. Y veamos esto. Un día, mientras predicaba, nuestro Santo Maestro le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablarte. Y Yeshua respondió a que esto le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, hacia sus talmidín, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre y hermano y hermana.
Y esto está escrito en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Hablando, compartiendo de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, nos encontramos en el libro de Meir Marcos, en el capítulo 2, versículo 23 al 28, que nuestro santo maestro nos enseña, nuestro Rebbe, también acerca del Shabbat. Está escrito: y sucedió que pasaba él por los sembrados en día de Shabbat con sus talmidim. Mientras caminaban, arrancaban espigas con sus manos. Como entró en la Bet Hachem en tiempo de Abimelech, Cohen Gadol, y comió los panes de la proposición, los cuales no son permitidos comer sino a los Kohanim, a los sumos sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el hombre es Señor del Shabbat. Por eso, nosotros en cada Shabbat no tenemos por qué cargarnos, volver el Shabbat una carga para nosotros. Hay gente, hay personas que se estresan, personas que se preocupan, personas que quizás es por hacer lo mejor, por agradar al Eterno, pero Hashem sabe hasta dónde nosotros podemos presentar un buen Shabbat a nuestro Creador, y Él se da cuenta si estamos haciendo el esfuerzo necesario o estamos haciendo lo innecesario. No es una carga para nosotros el Shabbat, no la podemos volver de esa manera. Está escrito en el libro de Meir Marcos: el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Entonces, debemos tener esa plena conciencia de que el Shabbat es sinónimo de alegría, sinónimo de regocijo, sinónimo de alabanza, de compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, algo que quizá no podemos hacer durante el transcurso de la semana. Amados, retomando el tema con Noa, nos encontramos de que las 10 generaciones que transcurrieron de Noa a Abraham demuestran la enorme paciencia de Dios, demuestran la enorme paciencia de nuestro Creador, porque todas las generaciones lo que hicieron fue provocarlo, hasta que llegó el patriarca Abraham. Y él fue quien recibió, por decirlo así, la recompensa de todas ellas. Enseña el Pirkei Avot en el tratado 5.2. Ahora el ciclo se repitió. Hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noa, brindándole a la humanidad la oportunidad de cumplir con su responsabilidad de llevar a cabo el plan de la creación. Pero ellas fracasaron y fueron aniquilados en el diluvio. Entonces, la misión de la humanidad recayó en Noa y todos sus descendientes.
Las 10 generaciones siguientes también fracasaron. Pero esta vez Abraham logró evitar la catástrofe. Tal fue su grandeza y tanto se ocupó de ayudar al prójimo que de esa manera logró salvar el mundo. Volvamos a leer esto. Tal fue su grandeza hablando de Abraham y tanto se ocupó de ayudar al prójimo que de esa manera logró salvar al mundo. Aquí cabe una pregunta, ¿cierto, amados? ¿Estamos ayudando al prójimo para salvar al mundo? Esto fue lo que hizo Abraham y salvó al mundo, ayudando al prójimo. Entonces, eso también lo tenemos que poner en práctica nosotros. Ayudar al prójimo para poder salvar al mundo. En forma simultánea, asumió el papel que anteriormente había correspondido a toda la raza humana. Él, Abraham y sus descendientes serían los hombres de Dios y cargarían con la responsabilidad de llevar a cabo el plan divino de la creación. Claro, los hijos de Noa se quedarían con los 7 preceptos universales, pero los hijos de Abraham aceptarían toda la Torá, que consistiría de 613 preceptos o mandamientos. Enseñan nuestros sabios de Israel que Noa era un hombre justo, ¿cierto? ¿Por qué no anuló entonces la muerte del mundo? Es decir, ¿por qué no hizo retornar al mundo al estado y al nivel espiritual anterior al pecado de Adán, cuando la muerte todavía no existía? A continuación se presentan 5 respuestas al presente interrogante. Sino porque aún no se había interrumpido la impureza de la serpiente del mundo, ya que aún Israel no había alcanzado la base del monte Sinaí para recibir la Torá, momento en que tal impureza se interrumpió. Además, porque ellos, los habitantes del mundo, no tenían el mismo grado de fe en el santo bendito es, y todos estaban apegados a las hojas del árbol de lo bajo, lo cual alude a fuerzas bajas de hechicería, y se envolvían en un espíritu de impureza. Y además, después de salir del arca, continuaron pecando y siguieron tras el mal instinto como lo había hecho la generación anterior. Además, la Sagrada Torá, que es el árbol de la vida, aún no había sido hecha descender por el santo bendito es a la tierra. Y por último, porque él, Noa, atrajo a la serpiente al mundo después de salir del arca, como está escrito, y bebió del vino y se embriagó y descubrió su desnudez en medio de su tienda, como está escrito en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 9, versículo 21, tal como ya ha sido explicado. Amados, para terminar,
capítulo 9, versículos 8 al 15 está escrito. Y Dios le dijo a Noa y a sus hijos con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí que establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todos los seres vivos que están con ustedes, con las aves, con los animales y con cada bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta cada bestia de la tierra. Y confirmaré mi pacto con ustedes. Nunca, así está escrito, nunca más toda carne será aniquilada por las aguas del diluvio y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Perdón. Dijo Dios, dijo Hachén, esta es la señal del pacto que doy entre yo y ustedes y cada ser vivo que está con ustedes por todas las generaciones. He colocado, escuchen amados, está escrito en el versículo 13, he colocado mi arco iris en la nube y este será una señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando coloque una nube sobre la tierra y se vea el arco iris en la nube, que recordaré mi pacto entre yo y ustedes, y el agua nunca más volverá a ser un diluvio para destruir toda carne. Dios estableció un pacto con Noa, su descendiente y todos los seres vivos, hasta el final de los tiempos. Este pacto quedaría simbolizado a través del arco iris. Después de una tormenta que de otra forma podría haber sido un presagio de otro diluvio, como el de la época de Noa. La aparición del arco iris sería un recordatorio de la promesa divina de que nunca volvería a exterminar a la humanidad mediante un diluvio. Fue entonces que Hachén creó las condiciones atmosféricas que posibilitarían la visión del arco iris posterior a la tormenta. La mayoría de los demás comentaristas discrepan en cuanto a esto. Según ellos, el arco iris, que había existido ya desde la creación, a partir de ese momento sería designado como señal de que nunca volvería a haber un diluvio como el de Noa. Otro sabio afirma que el arco iris es la señal eterna de que, por más sombrío que parezca el futuro, Hachén conducirá a la humanidad a su objetivo final. El hecho de que el arco iris sea un fenómeno predecible y explique en términos naturales no contradice su rango de señal divina. La luna nueva, o sea, el comienzo de mes, Rosh Hodesh, cabeza de mes, también simboliza el poder de renovación que Hachén asignó al pueblo de Israel, aunque su aparición puede calcularse con una precisión de fracciones de segundo con varios siglos de anticipación. De hecho, dicha capacidad de predicción constituye la base del actual calendario judío, promulgado en el siglo IV de la era común. No obstante, Hachén, Dios, utilizó los fenómenos naturales de su mundo como recordatorios de su pacto, pues las leyes mismas de la naturaleza deberían servir para recordarle al hombre pensante que hay un Dios
que controla la naturaleza. Amados, es un deber nuestro, de usted y yo, de cada uno de nosotros, rescatar el pacto que Hachén hizo con su creación. Hachén colocó el arco iris en las nubes para recordarnos el pacto, no para que los impíos tomaran los colores del arco iris y lo convirtieran en un acto mundano. Es así como este servidor, guiado por la Shejinah, la presencia divina de Dios Altísimo, ha tomado la decisión de que cada semana, que el Eterno permita que así sea, cada semana, Berre Hachén, ustedes van a ver un video corto, máximo de 5 minutos, con enseñanzas de Torah vía YouTube. Estos videos van a ser subidos a YouTube. Y el logo que utilizaré será el arco iris con sus 7 colores. Como recordación del pacto que Hachén hizo con su creación, tal como está escrito en el libro de Génesis, en el libro de Berechí, donde dice: he colocado mi arco iris en la nube, y este será una señal del pacto entre yo y la tierra. Y de esta manera estaremos arrebatando a los impíos algo que el Eterno le dio al pueblo de Israel y a todos los que le amamos. Shalom, shalom.